¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente te convocó el título. ¿Por qué el narcisista es tan estúpido? Cuando digo él, obvio que también digo ella, él o la narcisista, siempre vamos a hacer esta aclaración. Vamos a hablar de cómo estas personalidades son gente que son realmente idiota, pero también vamos a hablar del narcisista que, aunque tenga un alto coeficiente intelectual a la hora de entablar vínculos e interactuar con las gentes, se comportan como retrasados. Hablando de gente estúpida, mi nombre es Carolina Dardi, hago coaching y recuperación del abuso narcisista y gracias a mi estupidez parece ser que a la gente le funciona y mucha gente ha podido trascender ya estos vínculos traumáticos. Si querés tener una cita conmigo, podés hacerlo a través de las redes sociales que figuran en la cajita de descripción que tenés ahí abajo. Bueno, como siempre vamos a mí me gusta, ¿quién vamos? Yo. Voy a empezar a hablar sobre hechos. Y en este campo hay un gran desacuerdo entre los autores entre si las personas con trastornos de la personalidad tienen un alto coeficiente intelectual o no. Con respecto al promedio, por supuesto, de las demás personas, de la gente. En este campo hay autores basados en investigaciones que dijeron que superan el 135 en cuanto al puntaje a la medición de coeficiente intelectual, lo cual es muy alto esto, pero luego en la década del 90 se dijo exactamente lo opuesto. Y lo mismo, el mismo debate ha estado por décadas respecto de narcisistas y de psicópatas. Pero preguntar ¿cuánto tienen de coeficiente intelectual estas personas? Tal vez sea la pregunta equivocada. ¿Por qué? Porque los test que tienen que ver con el coeficiente intelectual miden ciertos tipos de inteligencia. Según Gartner, 7 tipos de inteligencias. Entonces, no miden esas inteligencias que tienen que ver con la vida y con las herramientas para lidiar con la vida. En síntesis, en corto, hay gente muy inteligente y muy astuta, pero sin sabiduría. La perspicacia, la habilidad de predecir el futuro y adaptarse a esa posibilidad tampoco tiene que ver con un coeficiente intelectual. Entonces la pregunta con respecto a las personas con trastornos de la personalidad sería la siguiente: ¿las personas con trastornos de la personalidad son sabias? ¿Son personas adaptadas a la vida, a las vicisitudes, a sus desafíos, a los sube y baja? De este tema va a tratar el video pero primero vamos a hablar de algunas cuestiones terminológicas que son importantes. La pseudoestupidez no es lo mismo que la estupidez. Así, la pseudoestupidez puede ser catalogada como aquellas personas, o sea, personas pseudoestúpidas, como aquellas personas que simulan ser estúpidos, pero que en realidad tienen una mirada muy afilada y muy astuta. Y la estupidez realmente es ser estúpido y no estar bien adaptados con las herramientas de supervivencia para la vida. También en este video voy a hablar de personalidades oscuras, que no son exactamente las personas diagnosticadas o diagnosticables con trastorno de la personalidad narcisista, ni nadie del grupo B en sí, sino que se refiere a esta tríada oscura en la cual se necesitan 3 elementos. El primero de ellos sería la psicopatía subclínica, que sería el psicópata que no puede ser diagnosticado, el narcisista subclínico, también con lo mismo que lo anterior, que no puede ser diagnosticado, y el maquiavelismo, aquel que tiene la habilidad de manipular el ambiente humano en función de conseguir resultados favorables. Esto sería una forma de autoeficacia, pero que se logra a expensas de otras personas, a través de coercionarlos o explotarlos, o haciendo gaslighting o lavado de cerebro, o sometiéndolos a estas personas a un proceso de entrenamiento para conseguir de ellos resultados favorables egoístamente para esta persona maquiavélica, por supuesto. Esto es la tríada oscura en sí, que son estos 3 elementos que se necesitan para que se pueda llamar tríada. Esta gente del grupo B son ambas cosas, son pseudo estúpidos y son estúpidos a la vez. Por ejemplo, los narcisistas encubiertos son pseudo estúpidos, ellos se hacen los estúpidos porque actuando de este modo hacen que la gente de su alrededor baje la guardia y ahí van a tener la oportunidad de penetrar las defensas del otro, de las otras personas. También son pseudo humildes, se describen como personas modestas, como víctimas desventuradas, que nunca han hecho nada malo, nunca se han equivocado. Esa es una manera de pseudo estupidez, de colocarse por abajo,
para subestimar la capacidad de leer a las otras personas. En cambio, el narcisista abierto, el borderline y el psicópata son simplemente personas estúpidas. Son profundamente idiotas y no se pueden ayudar en sí a sí mismos porque simplemente así es como han sido construidos. Y en este video te voy a explicar por qué muchas de las conductas de esta gente nos explica cómo han llegado a sobrevivir. Vamos a empezar primero por la grandiosidad. Esta es una severa distorsión cognitiva que afecta a la prueba de realidad. Además, sabotea y dinamita toda posible autoeficacia. La grandiosidad es la creencia de que tu imagen autoinflada es real. No es falsa, sino que es algo real. Tu falso yo no es falso, sino que la persona se cree que es así. Y otras personas están equivocadas porque las otras personas están equivocadas porque vos sos único, tenés la certeza de ser único, de ser un ser sin precedentes, asombroso, brillante, perfecto y vaya a saber qué otro atributo más. Y si las demás personas tardan en darse cuenta de todos estos atributos que vos tenés, es porque son estúpidos y vos sos superior. Todo esto está distorsionado por la grandiosidad, que viene a falsificar esta realidad. Y por supuesto, si todo está impregnado con este déficit cognitivo, no se puede actuar de una manera sabia. Además, la grandiosidad obstruye la autoeficacia, porque para poder leer a las demás personas es necesario que sepas resonar con los demás, que sepas resonar con las demás personas. En simple, tener empatía. Y todas las personas del grupo B del DCM son personas que tienen problemas con empatía. No en el caso tanto del borderline, que sí tiene empatía, pero cuando entra en crisis, bueno, sí, se olvidó que era un ser empático. Y a no poder resonar emocionalmente con las demás personas, esto reduce las chances de autoeficacia. No logras nunca conseguir de este modo metas, ni poder trabajar en equipo con la gente. Tanto la grandiosidad como la falta de empatía te limitan al punto de ser estúpido. ¿Por qué? Porque alienan a las personas y reducen las posibilidades de la diversidad. Porque en la diversidad nos construimos también con el otro. Y la repetición compulsiva es el resultado directo de todo esto. Psicópatas, narcisistas y borderline continuamente se sostienen repitiendo el mismo error una y otra vez. No importa cuántas consecuencias sufran, ni cuántas penalizaciones o cuán alto sea el costo que terminan pagando, en definitiva. Porque se sostienen de esta manera, desastrosamente, mal leyendo su ambiente y a las personas que están en ese ambiente. Y esta es una gran definición para definir la estupidez humana. También estas personalidades no tienen control de impulsos. Son desafiantes y rechazan a las autoridades y se descompensan ante el estrés. Sus defensas se desmoronan y actúan de una manera totalmente como locos, hacen cosas locas realmente. Y este retirarse del tener el control sobre sí mismos garantiza, por supuesto, la frustración. Y peor aún, actúan de manera contraproducente, de manera autodestructiva. Y es una forma de actuar profundamente estúpida. Y en estos trastornos también habita una extrema disociación, especialmente con el trastorno límite, más que con el narcisista. Pero el narcisista también sufre mucha disociación y es básicamente por este motivo por el cual no aprenden de las lecciones de la vida, que les da la vida. No porque no tengan la capacidad de aprender, sino porque se olvidan de hechos, se olvidan de detalles o se pasan reescribiendo historias para conformar su grandiosidad y su fantástica autoimagen. Porque el borderline también es grandioso. Y también confabula para llenar esos baches de memoria, al igual que lo hace un narcisista. De hecho, su obstinación se trata en realidad de estar en un pánico continuo, constante para ellos, porque esta gente sabe que no sabe, saben que no tienen una base de datos respecto de experiencias de su propia vida, porque no están seguros si las vivieron, si no las vivieron, si son una ficción, si son ciertas sus memorias.
Y esta es una manera muy triste de existir, de vivir, de andar por la vida adivinando sobre sí mismo, confabulando en función de llenar esos baches de memoria, pero también puede ser visto desde afuera, como quien lo observa, como de extrema estupidez. Extrema estupidez, y también a veces las parejas de narcisistas y borderline se sorprenden extremadamente porque hace un rato dijiste tal cosa, hace un rato hiciste tal cosa y no te acordás, y discuten que eso no sucedió, que no sucedió así de esa manera, y encima lo discuten. Bueno, si hace 20 años hiciste tal o cual estupidez, ¿por qué ahora la volvés a cometer? ¿Por qué te volvés a poner en el mismo peligro o bajo el mismo escándalo? Encima, esta gente reclama sentido de derecho, reclama que los demás le den un trato especial sin ningún logro proporcional. También tienen conductas maníacas, como los bipolares, igual. Nunca planean sus acciones, sino que simplemente ejecutan sin prestar atención a los detalles. Por ende, no son capaces de mostrarse perfectos como ellos pretenden ser, y peor aún, aparecen muchas veces como pobres imitaciones de lo que ellos pretenden ser, pero por su propia estupidez no pueden llegar a ser. Y la realidad es que con mucho menos esfuerzo podrían conseguir mayores resultados de lo que quieren. Pero en sí son personas que se niegan a sí mismos a través de no comprometerse, de rechazar el comprometerse. Y esto no se trata simplemente de vagancia, porque a veces se los puede ver como vagos, como personas vagas. En realidad no se trata de vagancia. Esto es una clase de resignación. Esto es como decir, si el mundo no me da lo que merezco, incluso sin ningún esfuerzo de mi parte, entonces hay algo mal con el mundo. No necesito andar demostrándole a nadie que soy la persona más perfecta de este planeta. Yo no debería de poner ningún esfuerzo en comunicar esto. Y esto, por supuesto, es extremadamente estúpido. En realidad, de hecho, esta gente que piensa de este modo es realmente muy, muy inmadura. Al tener esta mentalidad de niño, los convierte en personas inocentes y crédulas en definitiva, porque están abiertos a manipulaciones, a extorsiones, son propensos a ser victimizados, porque confían infinitamente en sí mismos, infinitamente de que ellos no van a ser propensos a ser victimizados, que no van a caer nunca con un depredador. Y esto es parte de la grandiosidad, el sentido de grandiosidad. Pero también hay otra razón. Y es que durante la vida de estas personas han aprendido a tener la apariencia de impotencia infantil. Esto es una señal por la cual esta persona está diciendo: por favor no me lastime, yo soy solamente un bebé, por favor no me lastime, soy un pobre tonto. Por favor no me lastime, soy inocente y crédulo. Y esto es una especie de mini llanto, una estupidez. La estupidez en sí acá es propensa a pretender ser menos de lo que realmente son, porque son personas adultas en realidad, y mostrarse como menos peligrosos. Como todos podemos ser, como adultos podemos causar daño a los demás. Entonces, si yo me muestro como un niño, entonces no soy peligroso. Es como mostrarse menos malvados, menos manipuladores, menos maquiavélicos, menos narcisistas, menos grandiosos. Pretender que los vean como seres atemorizados, como desesperanzados, aterrorizados, inocentes, crédulos, en orden de rechazar potenciales amenazas y depredadores, lo cual esto no es más que una estrategia de manipulación. Muchas personas con trastorno en sí de la personalidad, especialmente las personas con trastorno límite, sufren de alteraciones de identidad porque ellos tienen baches de memoria. Y también tienen distorsión severa, que les imposibilita tener un núcleo de identidad. Y entonces ellos empiezan a fluctuar en diferentes identidades frente a determinados estresores o presiones que sufren del ambiente. Por ello es que no pueden mantener una continuidad y una coherencia, dependen de otras personas para la regulación de la autoestima, para el caso del narcisista, o para la regulación de los estados emocionales y del humor, para el caso del borderline. Pero cuando los ves desde fuera, ellos aparecen como volubles, inestables, estúpidos, desleales, también, incluso consigo mismos, porque son catastróficamente influenciables, incluso por las modas, por las ideas, por sugestiones.
lo cual esto último es muy común en las personalidades histrónicas, lo cual hace que desde afuera se los vea como estúpidos. También estas personas tienen lo que se conoce como defensas aloplásticas. Intentan culpar a las otras personas, a Dios, al universo, al gobierno, a la economía, por su falta de juicio, por sus propios errores de cálculo, por sus propios fracasos. Pero cuando lo hacen todo el tiempo, la gente te empieza a ver como que te estás cubriendo de algo y que te estás cubriendo en sí de tu propia inadecuación, de tu sentido de valía, de tu sentido de buen juicio. Y en última instancia te estás cubriendo de tu propia estupidez. Están identificados en sí con indecisión porque siempre están dependiendo de que algo externo suceda para tomar decisiones. Estas personas están en sí deshabilitadas para pertenecer al entramado social. No saben tomar decisiones, no saben leer a otras personas, no saben manejarse con la gente y el ambiente que los rodea. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron para sobrevivir a su infancia sin habilidades sociales? Bueno, y aquí radica el meollo de la cuestión. La inteligencia, lo que hace al coeficiente intelectual, tiene que ver con las habilidades lógico-matemáticas, pero no tiene que ver con las habilidades, con la inteligencia intra e interpersonal, que es otro tipo de inteligencia, de la cual los narcisistas, borderline y psicópatas, y todas las personas del grupo B, del DSM, carecen, porque hay una fuerte desconexión del sí mismo y su mundo interno, su mundo emocional. Si te gustó este video, dale like, compartilo, suscríbete al canal para seguir beneficiándote de este contenido y nos estamos viendo pronto en los próximos videos. Hasta luego, gente. Bye bye.